La caída del gobierno del presidente Donald Trump ya no es una metáfora, un cuento, no, es un hecho que se puede medir, verificar y es tan evidente que cualquiera con acceso a cualquier página de intereses económicos, de datos del mismo gobierno estadounidense, puede ver cómo la curva de sus métricas se desploma, mientras su equipo económico intenta convencer al país de que todo está bajo control. En últimos días, lo que vimos en televisión nacional de los Estados Unidos fue prácticamente un manual del colapso anunciado. Vimos cómo había asesores repitiendo cifras incompletas, secretarios del Tesoro contradiciéndose entre sí, o sea, no les cuadran sus propios datos. Vimos también muchas excusas improvisadas sobre plagas, sobre tarifas y sobre los mercados. Y una narrativa que ya no se sostiene ni con diurex, como decimos en mi pueblo, ni con cinta adhesiva, vaya, ni con el chicle. Y el proyecto económico de Donald Trump está implosionando y el propio gobierno lo está admitiendo sin querer cada vez que abre la boca. Y no estamos exagerando, estamos describiendo el punto exacto en que los datos dejan de encajar con el discurso oficial que nos quieren vender. Esto no es una opinión, es un choque frontal entre lo que dicen y lo que se puede demostrar, porque se lo hemos dicho siempre. Los números no tienen afiliaciones políticas, no tienen sentimientos. A ellos no les caes bien, no les caes mal. Los números son fríos, son reales. Y hoy vemos que las cifras públicas no respaldan el discurso de Donald Trump. Que la Oficina de Estadísticas del mismo Estados Unidos, con sus reportes empresariales y declaraciones verificables en video, no le dan la razón. Y ahora sí, pues entrando de lleno con la información, porque ya saben que aquí no estamos para repetir rumores, sino para desmenuzar lo que está pasando y por qué importa. Porque cuando vimos a Kevin Hassett, el asesor económico del presidente, confrontando con datos del Consumer Price Index publicado en septiembre, bueno, la lista era clarísima. El café subió más del 15% anual, la carne molida más del 14%. Las bananas alrededor del 8%, los productos de panadería entre el 6 y el 7%, y las verduras frescas están en cifras muy similares, ¿eh? Todo eso coincide con los informes oficiales del USDA sobre incrementos que han sido sostenidos en productos agrícolas debido a los costos logísticos, a las maravillosas tarifas activas y a un mercado interno que está bajo mucho estrés. Y lo primero que responde Hassett es, pero los huevos están más baratos. Pues sí, eso sí es cierto, eso sí se lo acepto para que vean. Es cierto que los huevos están más baratos en Estados Unidos, y sí. Les digo, técnicamente el precio del huevo bajó contra el año pasado, según el seguimiento del BLS, pero bajó después de haber subido casi 70% durante el brote de gripe aviar del invierno pasado, del 2022 al 2023. Pero eso también es como si presumiéramos que el sillón de mi sala ya no está prendido en fuego después de que se me quemó media casa. O sea, sí es cierto, qué bueno que los huevos ya bajaron, pero desafortunadamente la canasta básica, y no es albur, tiene más que huevos. Y hay muchas cosas de la canasta básica que no han bajado de precio, al contrario, están subiendo. Y que venga a decir que los huevos ya bajaron no es un logro, es una normalización después de una crisis que ellos mismos usaron como excusa mientras ignoraban el resto de la inflación alimentaria. Cuando la entrevistadora le marca la subida generalizada con los datos del propio gobierno, pues Hassett suelta la explicación de la plaga mexicana. Es que ya saben, la culpa siempre la tienen los otros, no la tenemos nosotros. Y afirma que con la plaga mexicana, pues que ciertos tipos de carne están más caros porque Estados Unidos pues cerró parcialmente la frontera por un brote de plagas detectado en ganado y en vegetales que venían de México.
Y sí, es cierto. En julio del 2024, el USDA detectó que había la presencia de la mosca del Mediterráneo y el Bruntel Mont en zonas de exportación, lo que llevó, por supuesto, a que tuvieran más restricciones temporales. Eso es real. Pero lo que no dice Hassett es que el 90% del incremento en el precio de la carne, según la propia Federación de Ganaderos de los Estados Unidos, no de datos de otras partes que no corresponde a ninguna entidad partidista, se debe a la reducción del inventario nacional que fue causada por las sequías prolongadas en los estados de Texas, de Colorado y de Kansas, que obligaron a sacrificar ganado antes de tiempo y que por supuesto redujeron la oferta. O sea, no fue México el factor principal. Es cierto, ayudó, digamos que le abonó un poquito el problema más grande que traían. Pero entonces ellos deciden echarle la culpa a la plaga que venía de México y no asumir la parte de responsabilidad que les toca. Pero él usa a México, que lo pone como el factor principal, que les digo que no es, pero lo usa como una cortina de humo, porque políticamente pues es más conveniente. Luego viene la escena del Walmart, que sacaron su lema de 25% más barato. Y aquí, pues sí hay que detenernos y hay que hablar porque es un ejemplo del manual sobre la manipulación estadística, Walmart publicó un comunicado real en noviembre donde afirmaba que su paquete del Thanksgiving, ya ven que ya viene el Thanksgiving en Estados Unidos, iba a ser más barato, hasta 25% menos. Oigan, yo lo escucho y yo también me emociono. ¿Quién no quiere ahorrar 25%? Con esta economía, por supuesto que todos queremos ahorrar. ¿A dónde vamos a comprar? En donde esté más barato. Y si Walmart te vende ese eslogan de 25% menos, dices, oye, ¿a quién le dan pan que llore, no? Pero el detalle que decidieron dejar fuera y que la cadena SNBC verificó con facturas reales es que el paquete se redujo de 21 productos que había en el 2023 a apenas 14 productos este 2024 y cambió la mayoría de marcas que tenían el año pasado por versiones genéricas, por versiones de su misma marca, que son mucho más económicas. Y esto es economía básica. Si recortas el contenido para simular ahorro, pues no es un ahorro. Ahora, también si las cosas que le pones al supuesto paquete son más pequeñas, no es ahorro. Hay menos producto, no están las mismas marcas y obviamente ahí viene tu 25% menos. Y el periodista que estaba entrevistando a Hassett se lo dijo, se lo leyó en vivo, que había menos productos, menos marcas y también había menos calidad en esos paquetes. Y aún así, él insistía en que es más barato. Pues sí, pero digamos, yo lo compararía, que me dijeran es 25% más barato cuando tenemos exactamente lo mismo. Pero si no tenemos las mismas cosas, no podemos decir que es más barato. Porque por supuesto que medio kilo va a ser más barato, medio kilo de arroz va a ser mucho más barato que un kilo de arroz, pero no es lo mismo. Entonces no podemos comparar. Es el equivalente económico de quitarle las puertas a un carro para que pese menos y decir que ahora pues consume menos gasolina. O quitarle la fila trasera de asientos a tu coche para decir que pesa menos y consume menos. Es exactamente lo mismo. Y mientras ellos están tratando de sostener el argumento de que es más barato, y el secretario del Tesoro, pues también, Scott Bessent, dijo en televisión que van a anunciar un plan grande, donde quitarán tarifas para bajar precios. Y eso es fascinante, ojalá que sí, porque las tarifas actuales, particularmente sobre los que tienen sobre el aluminio, sobre el acero, sobre los lácteos, sobre el café y sobre los productos agrícolas, fueron una decisión directa del presidente Donald Trump, que fueron justificadas cuando la sacó bajo la sección 301, pues para presionar a los países que no se estaban alineando. La Oficina del Presupuesto del Congreso estimó que esas tarifas, como si no fuera suficiente ya con lo que tenían, esas tarifas le agregaron entre 0.3 y 0.5% de la inflación anual en rubros específicos.
Y ahora su plan de salvación es retirar lo que ellos mismos pusieron, retirar las tarifas que ellos mismos impusieron. Entonces, es como si un doctor primero te da medicina para enfermarte y luego publica un comunicado en el que dice que te va a retirar esa medicina que te enfermó para curarte. No, pues muchas gracias. Para haber empezado no me hubieras dado la medicina que me enfermaba, ¿no? Y ahí estábamos todos bien. Pero aquí entra lo más grave. Bessent afirma que las tarifas son una política insignia del presidente y que la Corte Suprema no debería tocarlas. Sin embargo, también en otra entrevista, el mismísimo Bessent admite que todavía no existe el acuerdo comercial terminado con China. Por supuesto. Y eso también contradice directamente pues, las conferencias que hicieron en mayo, en junio y en octubre, donde el presidente Donald Trump asegura haber logrado un acuerdo histórico en materia de tierras raras y propiedad intelectual. Es lo típico que hace. Llega y presume acuerdos millonarios, trillonarios con países y no tiene nada firmado. Acuérdense, amigos, aquí en cualquier parte del mundo, papelito habla. ¿Puede venir nuestra presidenta en México o el presidente de cualquier país y decir, es que firmé un acuerdo? Si no lo muestran, no hay nada. Aquí hay que mostrar evidencia. Entonces, el presidente ha dicho que ya llegaron a un acuerdo, pero ni China ni Estados Unidos han firmado ese acuerdo, ¿eh? Lo han hablado, pero algo por escrito no hay. Y cuando un secretario del Tesoro reconoce que esas negociaciones no están en papel y que esperan tenerlas, quizá para el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, implica que estuvieron manipulando expectativas del mercado durante meses. Y eso, en términos geopolíticos, se acerca muy peligrosamente a lo que la Unión Europea clasifica como distorsión deliberada de los mercados. Un comportamiento que el Banco Central Europeo tiene muy bien registrado como riesgo sistemático. Pero ahora, pues hablemos de la edad dorada, esa que Trump repite mucho en redes sociales y es casi como su emblema. Ya ven que a todo lo quiere pintar de oro, que ya descubrimos de dónde compra la pintura, ¿verdad? Pero su edad dorada. El problema es que los números no acompañan ese discurso, porque sería maravilloso tener igualdad en el discurso y en los números. Las solicitudes iniciales de desempleo subieron a niveles no vistos desde el año 2017 según el Departamento del Trabajo. Esto no es según los demócratas, ni los republicanos, ni los que aman a Trump, ni los que están en contra. Estos son datos del Departamento del Trabajo. El Producto Interno Bruto del segundo trimestre cayó en la revisión final del BEA debido a menores exportaciones y a la desaceleración en el gasto privado. Y varios estados reportaron incrementos acumulados. ¿En qué creen? En la electricidad, de entre el 12 y el 18% después de que Donald Trump prometiera que iba a bajar las tarifas eléctricas entre 50 y 75%. O sea, no solo no las bajó, las aumentó. Cuando en Fox News le preguntaron a Bessent por esos incrementos, él respondió que la electricidad es un asunto estatal. ¿Qué creen? Pues es mentira. Históricamente, Estados Unidos regula la mayor parte del mercado eléctrico entre las agencias federales y estatales, pero los precios mayoristas sí están vinculados a políticas energéticas nacionales. Digo, hasta para mentir hay que saber mentir, porque mucha gente se lo puede creer, pero los que saben cómo funciona el tema eléctrico no se lo van a creer. Eso es mentira. Decir que no es asunto federal es ignorar hechos que están en documentos públicos desde hace décadas, desde la Federal Power Act en 1935 hasta las regulaciones actuales de la FERC. Y todavía aparece un senador diciendo que el plan de salud del presidente es quitar subsidios y darle dinero directo a la gente. Háganme el favor. Bueno, el subsidio promedio del programa Obamacare
para el 2023 fue de $6,324 por persona, según datos del Kaiser Family Foundation. Si reemplazas eso por un pago fijo que quieren dar de $2,000, como propone el senador Cassidy, el 70% de los beneficiarios quedaría sin la capacidad de pagar una póliza. No es lo mismo $6,300 aproximadamente a $2,000. Y eso, amigos, no lo digo yo, lo dice el análisis actuarial de Aveler Health. Y hablan de crear consumidores informados. Como si una familia pudiera negociar con Blue Cross un bypass cardíaco de $200,000. No es ignorancia casual, Es una estrategia deliberada de desmantelar el sistema sin ofrecerles alternativas viables. ¿Cómo le vas a decir a una familia que tiene que hacer negociaciones informadas como cuando alguien necesita una cirugía cardíaca? No hay manera. Es su vida la que está en peligro, obviamente, no la de los políticos en turnos, ¿no? Y si creemos que ya habían tocado fondo y que eso era todo, aparece Todd Blanche insinuando investigaciones sobre Epstein mientras trabajaba para un presidente que aparece documentado en vuelos privados, en fotos y en registros sociales relacionados, en los famosos emails que han sacado. Y lo dice sin ironía, como si no supieran que esa narrativa se cae en un segundo con cualquier documento del FOIA, Todo lo que está pasando refleja algo muy parecido a lo que advertía Zbigniew cuando hablaba de estados en crisis. Cuando un gobierno pierde la capacidad de reconocer su propia realidad económica, empieza únicamente a depender del relato. Y cuando el relato se rompe, todo lo demás se cae con él. ¿Qué es lo que estamos viendo, No hay manera de seguir sosteniendo ese relato porque todo se les está cayendo. Así que, amigos, si les gustan este tipo de análisis, con datos verificados, con contexto político y desmenuzándolos sin filtros, pues no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like y compartir. Y como decía Francis Bacon, hace 4 siglos, el conocimiento es poder, pero solo si se comparte. Y esa es la idea de aquí, de nuestro canal. Y vamos a seguir la pista a este desastre juntos y vamos a seguir compartiendo. Porque si nos quedamos callados, nos convertimos en cómplices. Y si nos quedamos callados con algo que sabemos, no estamos dejando que la verdad circule. A muchos les molesta mucho que se hable con la verdad. Y pero mira, deberías de hablar de esto. Hablamos de todo. En este canal hablamos de todo, amigos. No se lo tomen a personal. No se pongan a rasgarse las vestiduras por un político, sea quien sea y sea del país que sea. Porque cuando están en campaña por obtener tu voto y por llegar a la silla, todos son lo más maravilloso del mundo. Todos te aman, todos te saludan de beso y abrazo y son las personas más dadivosas. Una vez que se sientan en la silla, ¿cuándo los ves otra vez por tu colonia o por tu calle? Nunca. ¿Quieres una cita con ellos? Y no se va a poder. Está muy ocupado. Entonces, amigos, no se peleen por un político. Aprendamos a exigirle a nuestros políticos que nos den los resultados que nos deben dar. Pero no nos pongamos a pelearnos por eso. Dice nuestro amigo Mislas 1995, el dicho dice que el indio no tiene la culpa sino quien lo hace compadre. Me gusta ese dicho. El pueblo decidió tener un gobierno. Dejé de votar por hombres que no pueden dirigir ni sus pasos, por favor. Exacto. Dejen de votar por gente. Y miren, más que partidos políticos, hay que ver siempre las personas, porque muchas veces es la cargada del partido político y el candidato es una cosa, hay que averiguarlos bien a nuestros candidatos, para que cuando vayan a votar sea una votación consciente, no sea únicamente porque el partido político me cae muy bien.
la persona a la que están postulando, porque muchos de ellos ya traen un historial y creen que por cambiarse de partido ya absolvieron todas sus culpas, y no. Entonces siempre verifiquen, dice Luis González 9722. Hablo, el hermano de Epstein dijo que su hermano no murió de causas naturales y que están limpiando los archivos para publicarlos. Pues yo tampoco creo, sí, el señor, porque hay muchas teorías, ¿no? Que el señor no prescindió de su vida. Ya saben que supuestamente él decidió prescindir de su vida. No digo la palabra correcta porque ya saben que el algoritmo es un poco especial, pero pasó a mejor vida, vamos a decirlo así, en condiciones por demás muy extrañas. Entonces también hay muchas teorías de que no pasó a mejor vida. Lo que sí me sorprende es que esos documentos supuestamente llevan 20 años, por lo menos 20 años cubiertos. Y cada vez hay más reticencia en sacarlos y van sacando partecitas. A mí también me hace sospechar qué tan verídicos son esos documentos. Esperemos que realmente saquen los documentos completamente verídicos y completos, que no saquen algunas de las páginas incómodas porque mencione a altos políticos que están o que estuvieron en el poder, a empresarios muy poderosos o a figuras muy reconocidas en cualquier ámbito, porque hay muchísima gente de todo tipo embarrada ahí. No nada más de Estados Unidos, ¿eh? Ojalá pudiéramos decir, es que nada más hay de Estados Unidos, hay de todo el mundo. Políticos hasta de, ustedes vayan a saber de dónde, pero de que está muchísima gente embarrada en esos archivos, sí lo hay. Dice BPop67, pues dudo que se haya desvivido. Fíjense que hay muchas cositas ahí como que no cuadran. Muchas. Dice el Méndez Rojas. Ya, señora, estos es noticias o chismes. Sé objetiva y seria. Que luego les borran la cuenta y ¡ay! Andan llorando por sus ingresos. Son noticias, no chismes. El león cree que todos son de su condición. Seguramente estás acostumbrado a ver programas de chismes, entonces confundes lo que es un análisis de geopolítica con los chismes. Aquí no hablamos de chismes, aquí mostramos datos seguros. Sé objetiva, lo soy, y seria, también lo soy. Soy muy seria. Este es mi trabajo, me gusta investigar y me lo tomo muy en serio. Y luego les borran la cuenta. No sé de qué cuenta hablas. Y ay del verbo haber va con H. Ay es de dolor, así como lo estás escribiendo, A-Y. Ahí, A-H y latina y con acento es de lugar. Hay que saber esa parte. ¿Andan llorando por sus ingresos? No, amigo, aquí no lloramos. Aquí trabajamos y trabajamos muy fuerte y trabajamos todos los días, desde muy temprano y hasta muy tarde, para investigar los temas que venimos a poner aquí. Cuando nosotros hablamos algo y decimos algo, no es chisme, lo tenemos todo bien documentado. Dice por aquí nuestro amigo Bam J97, son bots, Salva, por supuesto. No creo que haya gente con tan poquita materia gris. Pero a mí me encanta ver todos los que sí están aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Francisco Polango 6803. Felicidades a ustedes tres. Gracias a ustedes por vernos. Gracias a ustedes por analizar con nosotros las noticias, por abrir los ojos. Porque créanme que cuando nosotros empezamos a abrir los ojos, nos convertimos en personas menos manipulables. Y eso es exactamente lo que no les gusta a nuestros gobiernos, que seamos despiertos, que cuestionemos, que no nos dejemos manipular. Y esa es la misión de este canal, amigos, hacer gente más despierta. Porque en este mundo vivimos todos y si nos dejamos manipular, estamos perdidos. No, bueno, 1000 disculpas, amigos, tuvimos complicaciones con respecto al audio del en vivo. Muchísimas gracias a todos que comentaron al respecto. Qué pena, la verdad, 1000 disculpas. Pero el show debe continuar. Vamos a continuar con la transmisión y les traeré la información de hoy. Muchísimas gracias a todos los que fueron pacientes y a todos los que comentaron al respecto. 1000 gracias y 1000 disculpas a todos los que tuvieron que sentarse por eso. Sigamos con la información de hoy. Ahora mismo, Trump está usando la patrulla fronteriza y a ICE como si fueran un escuadrón de cacería contra latinos en Carolina del Norte,
mientras está gritando y llamando cerdita a periodistas que le están preguntando por y sobre de Epstein. Y encima de todo eso, está firmando acuerdos secretos con Arabia Saudita para poder venderles tecnología nuclear. Y sé que todo esto suena como si está sacado de un juego o una novela ciencia ficción o de algún tipo de artículo clickbait o algo, pero lamentablemente es verdad, es real y tenemos aquí todas las fuentes para comprobarlo. Bueno, ya las pasé hace poco intentando ocultar la pena del editor de audio, pero todo es verdad y lo vamos a cubrir hoy en esta transmisión. Pero este es el Estados Unidos de hoy. Lamentablemente no es un título clickbait que nos inventamos o algo o una novela ciencia ficción. No, o sea, lo que dicen en la no lo que dicen en campaña, no lo que promete Fox News. Esto es lo que está pasando ahora mismo, hoy en Estados Unidos, mientras estamos hablando y mientras estamos teniendo esta transmisión. Miren lo que ocurrió esta semana en Charlotte. La patrulla fronteriza, bajo órdenes directas del presidente de Estados Unidos, está literalmente patrullando las calles como si fueran fuerzas militares. Lo que hicieron en Mecklenburg County fue un operativo completamente fuera de control. Tuvieron detenciones aleatorias, acoso por perfil racial, a puntos de revisión en avenidas residenciales y una cifra que lo dice todo. El 15% de los estudiantes no fueron a la escuela por miedo, porque tenían miedo de ser detenidos, porque los iban a agarrar la patrulla fronteriza o ICE o qué sé yo. No estamos hablando de rumores ahora. Ya no estamos hablando de hipotéticos o de lo que ustedes quieran, estamos hablando de los hechos. Y esto lo reportó directamente, no una periodista o no un senador, lo reportó el mismo distrito escolar. La comunidad latina está siendo aterrorizada dentro de Estados Unidos como nunca antes lo ha sido. ¿Y cuál fue el criterio para detener a la gente? Pues ninguno. No hubo nada detrás de estas decisiones. Tener piel morena fue suficiente. No parecer güero, rubio, ojos azules, así, fue más que suficiente para garantizar ser detenido. Y uno de los testimonios más duros lo dio un ex seguidor de Trump latino, que votó por él en 2020, en una entrevista con MSNBC, que contó que iba caminando por la calle y habían personas blancas, morenas, asiáticas, y aún así los agentes del Departamento de Seguridad Nacional pues fueron directamente por él. No fueron por ellos primero, o no fueron por el güero o por el asiático, fueron directamente por él, el latino. Y supongo que eso le abrió los ojos alrededor de dónde puso su voto, ¿no? Le pidieron los papeles, lo interrogaron y lo dejaron en shock. No fue una operación discreta ni dirigida a los criminales o a la peor de lo peor, como dice Trump en sus anuncios de ICE y todo. Fue dirigido a gente inocente. Latinos intentando solo existir dentro de los Estados Unidos. Gente como tú y gente como yo que de seguro solo quieren ir a comprar al súper, ir a la escuela, seguir con su día, no sé, hacer sus deberes, sacar la basura, pasear al perro. Gente así, no los criminales, no según los violadores y los ladrones o los delincuentes, como dice Trump. Gente común y normal. Fue una redada pública y completamente aleatoria, porque sabemos muy bien que el error más grande que hizo ese individuo recientemente fue votar por Trump. ¿Qué hizo para garantizar ese tipo de tratamiento? Seamos justos. Esto se parece más a un estado policial que a una democracia moderna. Y me gustaría que eso fuera una exageración, pero lamentablemente es la verdad. Y ahora, mientras todo esto está ocurriendo en Carolina del Norte mientras estamos hablando, Trump regresa a Washington en el Air Force One y le estuvo gritando Quiet Peggy, o sea, silencio cerdita o silencio cerda, a una reportera de Bloomberg que le preguntó a él sobre los archivos de Epstein y su relación con Epstein. Asimismo le dijo, Quiet Piggy, Piggy. La llamó cerdita o cerda. Pero así se lo dijo, se lo repitió 2 veces a la pobre reportera. Y esto quedó todo grabado. No es un rumor, no es una exageración tampoco, esto es un hecho. Quedó grabado y se volvió viral. Está por todos lados el
video de Trump llamando a una pobre reportera una cerda solo por preguntarle algo. O sea, lo pueden buscar. Otra vez está en todos lados. La periodista, pues otra vez lo único que ella hizo fue preguntarle por su relación con Jeffrey Epstein. No le preguntó por códigos nucleares, no le preguntó por secretos del Estado. Literalmente solo le preguntó, oye, ¿qué traes con Jeffrey Epstein? ¿Y qué recibió esa pobre señora? Pues Trump la llama una cerda, que se calle, y prácticamente la puso ahí expuesta en todo el público, y de seguro estará su gente ahí llamándole una cerda y qué bien por Trump. Y ya se la saben. Y ahora que el Congreso se está preparando para votar la desclasificación de estos documentos, los míticos archivos Epstein, pues este no es un exabrupto aislado. No olvidemos que Trump ya había insultado públicamente a Alicia Machado, la Miss Universo venezolana, llamándola Miss Piggy, señorita cerda, y Miss Housekeeping o señorita ama de casa. O sea, la verdad se me hace repugnante. No importa dónde te pares sobre esa señora, esto es un nivel de odio, la verdad, nunca antes visto, la verdad. Lo que hace ahora es seguir esa misma línea de desprecio, pero esta vez lo hace desde el avión presidencial, en funciones, como jefe del Estado, no como Donald Trump el individuo, lo está haciendo como Donald Trump el presidente. Y nadie en su equipo lo está frenando, nadie en su equipo está sacando disculpas o viendo cómo pueden reparar estas tonterías que está haciendo. Nadie se inmuta, porque todo en su círculo opera bajo esa misma lógica de impunidad, y la prensa no es la única víctima de esta decadencia. Mientras se multiplican los escándalos, Trump dio una conferencia improvisada en un evento de franquicias de McDonald's. En serio. Y lo más bizarro fue que en medio de ese discurso empezó a decir frases como me gusta el pescado, ñam, 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 ñam. Así mismo. Eso fue lo que dijo. Me gusta el pescado, ñam, 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 ñam. ¿Se lo pueden creer un presidente saliendo a su discurso solo para cortar y decir, me gusta el pescado? Ñam, 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 ñam. ¡Qué loco! Eso fue lo que él dijo, literalmente. Una persona que tiene los códigos nucleares, que dirige una de las potencias militares más grandes del mundo, está actuando como un comediante sin gracia en un sketch mal ensayado. Está actuando como yo de chiquito cuando mi mami me preguntaba qué quería comer y yo andaba con, me gusta el brócoli. Ñam, 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 ñam. ¿Cómo puede ser? Mientras está haciendo todo esto, está asegurando que los precios están bajando, otra vez, otra mentirilla, y que la economía, según él, está mejor que nunca, todo gracias a él, y que todo va de maravilla. Pero los datos dicen otra cosa. Según el último reporte del Departamento de Trabajo, la inflación interanual en Estados Unidos ronda el 3.7%. Y los productos básicos como el alimento, la gasolina y la vivienda están subiendo a un ritmo que afecta directamente a las familias trabajadoras en todos lados y están subiendo a un ritmo alarmante. El índice de precios al consumidor pues aumentaron un 0.4% en solo el último mes. De esa manera uno se tiene que preguntar si América ya se está volviendo grande y hot otra vez como promete Trump, porque esos precios están diciendo muchas cosas. ¿Está haciendo América grande otra vez o está haciendo los precios grandes otra vez? ¿Cuál es, Trump? Tienes que elegir una. ¿Qué clase de mejora es esa? Y cuando los periodistas cuestionan esas cifras que está sacando Trump, estas cosas que está diciendo, como por ejemplo el Día de Acción de Gracias pues va a ser más barato este año y todas esas cosas, ¿en qué se está basando? ¿De dónde está obteniendo él esta información? ¿Y qué lo hace tan seguro de decir estas cosas? Y mejor aún, ¿con qué responde su asesor económico Kevin Hassett? Que según estamos viviendo un momento de calma en el mercado laboral. Así lo llamó, un tiempo de calma, un tiempo callado. Dice que la gente no consigue trabajo porque las empresas ya no necesitan contratar a los jóvenes, porque la inteligencia artificial está haciendo más productivos a los empleados actuales. Me gustaría extender una disculpa por el sonido en el fondo. Estamos haciendo un poco de trabajo haciendo hecho detrás del estudio. Muchísimas disculpas, pero sigamos. Y bueno, que eso, pues según él, el mercado lo va a equilibrar solo.
La cereza del pastel fue su explicación sobre por qué la tasa de propiedad de vivienda está cayendo. Según él, no es por los precios, ni por el acaparamiento de viviendas por parte de fondos de inversión, sino porque la gente ya no se casa. Sí, así como lo oyen. Esa es su tesis, que el problema de vivienda es culpa del cambio en las costumbres matrimoniales. Y eso pues no tiene nada que ver. Esto lo dijo mientras BlackRock, Vanguard y otros gigantes financieros están comprando barrios enteros y sacando del mercado miles de propiedades. Solo esas dos empresillas han hecho más para dejar a más gente sin casa que la propia economía, los propios deudores de la administración o del gobierno en sí. Y mientras tanto, Trump está haciendo negocios con Arabia Saudita a espaldas del Congreso y encima casi a espaldas del Pentágono. Esta semana se conocieron detalles sobre un acuerdo de venta de aviones F-35, tecnología nuclear y secretos militares a cambio de que la Trump Organization reciba más contratos del Fondo Soberano Saudí. Hay un proyecto de bienes raíces por $63 mil millones en marcha. Y no es el único. También están cerrando acuerdos en las Maldivas y con fondos de Emiratos Árabes Unidos. ¿Y qué creen que va a pasar con esa tecnología una vez que llegue a manos saudíes? Claro, la pueden estudiar y la pueden aplicar, de seguro la pueden hacer mejor porque según la tecnología estadounidense no es así de buena. ¿Se la van a quedar ellos? ¿Y para qué van a usar esa tecnología nuclear, esos aviones de guerra? Muchos analistas en defensa pues ya están advirtiendo que esos secretos podrían acabar en China, en Irán o en Rusia, que literalmente contradicen los intereses de Estados Unidos. No es mejor que vendérselos directamente a ellos. Y mientras el Congreso ve todo esto pasar, Trump y su familia pues siguen enriqueciéndose. Y hay una palabra para eso, es la corrupción. Es así de simple. Lo que estamos viendo es corrupción a una escala casi nunca antes vista dentro de los Estados Unidos y todos lo están dejando pasar. Y hay otra más clara, la traición. Francia, por otro lado, acaba de firmar un acuerdo con Ucrania para venderle hasta 200 casas Rafale, además de sistemas de defensa de última generación. Fue una declaración conjunta entre Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky. Esto marca un cambio histórico. O sea, Ucrania, que antes dependía de armamento estadounidense, pues ahora está buscando alianzas dentro de Europa porque ya no confían en Estados Unidos y seguro ya se enfermaron de estar endeudándose de Estados Unidos. Y no están solos. Canadá, Australia, incluso países como Alemania y Japón, pues ya están devaluando su relación con Washington. Y esto está teniendo consecuencias directas muy, muy graves. Estados Unidos no solo está perdiendo el liderazgo diplomático, está perdiendo su influencia militar. Están perdiendo su popularidad de negocios. Y todo mientras el presidente Trump pone a Nicki Minaj como representante oficial en la ONU para hablar de Nigeria. Me encantaría que esto fuera una broma, pero no lo es. Él la mandó a declarar que Nigeria odia a los cristianos y que, si es necesario, Estados Unidos debería intervenir militarmente. Ya hizo muchas publicaciones alarmantes Trump, sugiriendo que él quería estaba sugiriendo más o menos una invasión militar de Nigeria sobre esto, basado en nada y ninguna especie de reporte o estadística que él había recibido, solo porque sí. No olvidemos que Nigeria es un país muy rico en recursos naturales que Estados Unidos podría explotar. Es el mismo Trump que ya había amenazado con invadir Nigeria, pues apenas hace unos meses. Pero ahora lo está haciendo con una celebridad como vocera, no como literalmente uno de los cientos de voceros que tiene ahí en el Congreso y la Casa Blanca. Porque el show no para. Y como si todo esto no fuera suficiente, porque déjenme les digo, no lo es, esta semana el Congreso estadounidense está por votar la publicación de los archivos Epstein. Ya llevamos un rato hablando sobre esto, pero pues todo esto va solo a empeorar. Estamos viendo el agua en la olla por servir y prácticamente está lista para salirse de la olla. Hay presión de ambos partidos, los demócratas y los republicanos, para que se revelen todos los nombres vinculados al magnate de este depredador sexual. Y como era de esperarse, pues Trump se desmarcó diciendo que él nunca estuvo con Epstein, que es una mentira. Todos hemos visto esa imagen de él con Jeffrey Epstein agarrándose la mano
y de él con Melania Trump y Jeffrey con Ghislaine ahí en una fiesta. Y que según él ni lo conocía, que es una mentira. Él dijo que era un excelente tipo, según él, cuando le preguntaron en una entrevista. Todos sabemos que esto es falso. Hay decenas de fotos, codeos, registros de vuelos, testimonios, incluso videos que muestran su cercanía con Epstein. Trump fue parte del círculo íntimo. No una vez, no por accidente, no solo ocurre que estuvo en su playa y fue a tomarse un martini y luego se fue. Él estaba muy bien vinculado con él. Estuvo muy bien vinculado con él durante años. Su nombre aparece mencionado en varios documentos judiciales y fue visto en múltiples ocasiones en las fiestas privadas de Epstein. Hay videos de eso. Así que ahora que diga que ni lo conocía, pues es simplemente reírse en la cara de todos. Está mintiendo y nos está tomando a todos como tontos. Y mientras se defiende con mentiras, la bolsa de valores se está desplomando. El S&P 500 perdió casi el 5% en una sola semana. Y el índice Nasdaq lleva una caída acumulada del 11% en 6 meses. ¿Y qué pasa con el Bitcoin? Bajó más del 12% en lo que va el año, cayendo por debajo del valor que tenía cuando Trump asumió el poder. Pero él sigue diciendo que la economía, según va como nunca, la acción de gracias va a ser más barata, la inflación ya no existe, todas esas cosas, todas esas mismas mentiras que él lleva arrastrando. Y otra vez, todo esto mientras millones de personas viven con ansiedad, sin trabajo estable, sin acceso a la vivienda y con sueldos estancados y precios disparados. Y en medio de esa angustia cotidiana, el presidente de Estados Unidos se dedica a firmar acuerdos con dictaduras, insultando a mujeres, protegiendo depredadores sexuales y burlándose de los votantes en público frente a la prensa cuantas veces él puede. Porque eso es lo que él hace. Y es prácticamente la única cosa que él sabe hacer bien. Nos toma por idiotas. Piensa que puede decir lo que sea, cualquier cosa como se le pegue la gana y que nadie lo va a cuestionar. Pues para eso hacemos este tipo de transmisiones, para cuestionar lo que está diciendo, para comprobar que en realidad salió eso de su boca y decir, tomar un paso atrás y decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Pero si lo vamos a cuestionar, entonces pues tenemos que hacerlo duro. Vamos a gastar muchas transmisiones como estas, porque no solo podemos normalizar esto bajo ninguna circunstancia, porque ya no se trata solo de las ideologías o de las diferencias políticas, se trata de los hechos, los mismos hechos que Donald Trump está lavando y manipulando, de la corrupción, de la violencia, de la traición. Y si todavía hay gente que duda, que vea lo que pasó pues en Carolina del Norte, que vea cómo están cazando latinos en la calle, cómo persiguen a los que antes lo apoyaban y cómo lo único que protege a este régimen es el bolsillo de los Trumps. Así que si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Perdón me enfermé en plena transmisión, qué pena, suena un poco feillo de la voz. Y muchas gracias a la gente que señaló el problema de audio en el inicio de la transmisión. Excelente, fue excelente de ustedes, muchísimas gracias por el apoyo. Y muchísimas gracias, sobre todo, por apoyar el canal, venirse aquí a apoyar la transmisión y, bueno, ser muy buena gente en el chat. Estaba leyendo por aquí. No dejen de apoyarnos, muchísimas gracias. Y sobre todo, no dejemos que este tipo de cosas, con lo de Trump, se normalicen. Compartan esta transmisión, pues activen las notificaciones y suscríbanse al canal. No por nosotros, sino por lo que está pasando y por lo importante. Y si no lo contamos nosotros, pues lo van a ocultar ellos. Ustedes saben que a Donald Trump le encanta hablar de los inmigrantes indocumentados y echarles la culpa por todo lo que pasa en Estados Unidos. De lo que nunca va a hablar Donald Trump es que, según cifras que ustedes pueden ver del INEGI, pero que además lo confirma el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, más del 90% de los estadounidenses que viven en México, adivinen qué, son ilegales. Están indocumentados. 9 de cada 10. Es una situación escandalosa. Prácticamente quiere decir que 9 de cada 10 mienten al entrar a México.
Es un hecho de la vida, pues, que no están diciendo la verdad cuando dicen que van de vacaciones, que van a Tulum, que van a Cancún, a Ciudad de México, van a quedarse ilegalmente. Datos del Departamento de Estado. 90% de los que viven en México son indocumentados. 9 de cada 10. A lo largo de este streaming, mi pregunta va a ser, ¿qué esperamos para ponerles visa? La visa no es un castigo. A ver, miren, un debate espinoso, pero es lo que es. Aquí cuando nosotros emigramos a Canadá, no te pedían visa para venir a Canadá. Te pedían ETA, una autorización electrónica que costaba $3, me parece, obtenerla. Y ya, eso era todo. Era muy fácil entrar a Canadá. Comenzaron a proliferar algunas cuentas de TikTok que se hicieron virales y hasta se hizo trending de consiguiendo trabajo en Canadá. Así se gana la vida sin papeles. Este tipo de shorts y en el jale en Canadá, etcétera. Pero 2 días en Canadá y ya agarré jale. Este tipo de TikToks obviamente encaminaban a que las autoridades de inmigración le pusieran ojo y dijeran, hey, hay que poner visa. Y por una situación mucho menor, porque ni de broma estamos hablando de que 9 de cada 10 mexicanos que venían a Canadá se quedaban irregularmente. No, pero de alguna manera pues se levantó el escándalo. Y bueno, pues al final se le puso visa a México por una cosa que a mí me parece que era menor. Ahora mi pregunta es, si el 90%, fíjense bien, de los estadounidenses que viven en México son irregulares, son indocumentados o como les gusta a Donald Trump decir, ilegales, ¿por qué no se le pone visa a un país el que se sabe que 90 de cada 10 que llega a quedarse llega ilegal? Indocumentado, pues para no regresarles la cortesía. Estamos hablando de alrededor de lo que se sabe, porque ustedes saben que la inmigración indocumentada, pues se les dice inmigrantes en la sombra, porque pues no dejan huella, no es fácil detectarlo. Algunos cruzan por carretera, otro cruza por avión. Bueno, ayer veíamos unos que cruzaron hasta en lancha, Matamoros. Imagínense, pues eso no se lleva una cifra. Pero de lo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoce son 934,000 estadounidenses indocumentados en México. Lo que reconoce la presidenta Sheinbaum son otros datos. Ahora sí que ella tiene otros datos. De hecho, ahí lo pueden ver ustedes en esa nota. Y si quieren, la vamos comentando porque a mí me parece, por cierto, que es una de esas fuentes que vale la pena analizar porque es por demás escandaloso. No es una cifra menor. Digo, estamos hablando de 1.5 millones de personas que no tienen documentos y que viven en México, pues sin una situación legal definida. Por supuesto, es una cifra bastante escandalosa, ¿no lo creen? Y bueno, vamos a hablar de esto en un momento, pero repito, fuentes hay demasiadas y ustedes las pueden ver. No es una coincidencia de una nota. Es más, ayer fíjense que yo tenía algunas fuentes que hablaban acerca de cerca de 980,000. Bueno, la realidad es que supera incluso cualquier cifra conservadora. La misma presidenta dice, a ver, no son 1 millón, no son cerca de 1 millón los que reconoce el Departamento de Estado. Estamos hablando de que son más de 1 millón. Para ser específicos, son 1.5 millones o más de estadounidenses pues, que viven en esta situación. Es más, miren, si quieren, de una vez déjenme comentarles antes de hacer nuestro análisis esta nota que a mí me parece que tiene una fuente que pues hay que revisar porque es bastante escandalosa. Miren, déjenme leerles esta nota. Más o menos así, ¿no? Dice, voy a poner por aquí, 1.5 millones de estadounidenses indocumentados consideran a México su hogar. Es una nota que ustedes pueden consultar en este portal Riviera Maya News and Events. Lo vamos a leer en español, lo vamos a traducir al español, pues
o hablarlo en español, del 26 de abril del 2025. Olvídense, este problema ya ahorita ya subió. Una mujer habla desde un podio durante una conferencia con una foto que muestra figura histórica sosteniendo una bandera, dice la nota. Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el viernes que se estima que 1.5 millones de estadounidenses residen en México sin la documentación adecuada y enfatizó que son recibidos con los brazos abiertos a pesar de su estatus legal, para que vean que no somos iguales, ¿verdad? La presidenta no les dice ilegales alienígenas, que comen perros, que supuestamente no hay casas en México porque todas las compran los estadounidenses, pero vamos a hablar de eso, porque sí que la gentrificación ha tenido efectos en la vivienda de México y eso nadie lo puede negar, Así que bueno, bienvenidos todos los indocumentados estadounidenses a México. Prácticamente 9 de cada 10 se les recibe con los brazos abiertos. Estadounidenses indocumentados en México, un grupo demográfico en crecimiento, dice la nota. Sheinbaum señaló que muchos estadounidenses en México carecen de documentación legal y que parte importante de ellos son jóvenes profesionales que trabajan remotamente. Pausa. Pregúntenme cuánto pagan de impuestos. Pregúntenme cuánto pagan de impuestos sobre la renta. Porque tú que me miras de México, sí que te descuentan el impuesto sobre la renta. Adivina cuánto contribuyen ellos a la economía mexicana. Digo, disfrutan del alumbrado público, de la recolección de basura, de los parques. Les encanta ir a zonas culturales o arquitectónicas que están bajo el resguardo del INAH. El INAH sostiene esas zonas arquitectónicas, por supuesto, con nuestros impuestos. Les encantan los pueblos mágicos, que en gran medida también se sostienen gracias a nuestros impuestos, pero no contribuyen en nada, porque, como dice la presidenta, son jóvenes profesionales que trabajan remota. Cito lo que dice la presidenta Sheinbaum en esta nota: muchos estadounidenses en el país tampoco tienen documentos, vienen y se quedan, presentando una amplia diversidad económica, en particular jóvenes que trabajan de forma remota, dijo durante su conferencia de prensa matutina. Estos estadounidenses no solo se concentran en la Ciudad de México, sino que también se han establecido en estados del norte como Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, y esto lo agrego yo, Oaxaca, Yucatán, ni se diga, está fuera de control. En los últimos años, los nómadas digitales han poblado cada vez más barrios de la capital, incluyendo La Roma, La Condesa, Juárez y Cuauhtémoc. México es un lugar maravilloso para vivir, dice la presidenta Sheinbaum. Vienen aquí, son recibidos con afecto y trabajan desde aquí, pero sin pagar impuestos. Y yo creo que ya es momento de irles diciendo qué bueno que te gusta nuestro país, papá, pero empieza a pagar porque el muerto y el arrimado los 3 días apestan. Entonces, si a mí me descuentan impuestos, hermano, eres bienvenido en México, pero paga. Polémica sobre la gentrificación, dice la nota en cuestión, y habla pues obviamente de esto. Dice: polémica sobre la gentrificación y las recientes protestas. La llegada masiva de estadounidenses ha generado debates sobre la gentrificación, especialmente en la Ciudad de México y Oaxaca, donde los residentes locales los acusan de encarecer el costo de vida. Una protesta reciente en Mazatlán, Sinaloa, tuvo como objetivo a un residente estadounidense que supuestamente impidió que un trabajador comiera en la acera cerca de su casa, porque según él se veía mal. Y ya hemos visto otros estadounidenses pues, que se molestan porque hay mucho ruido, dicen en México, por las bandas que tocan en la playa, etc. En respuesta, Sheinbaum recalcó la importancia del respeto mutuo. Quienes nos visitan deben respetar a los mexicanos. México y su gente merecen respetos y actitudes racistas o clasistas son inaceptables aquí. Preocupaciones económicas. La nota habla pues, de varios aspectos de diversidad sobre esto, pues que realmente es, por decirlo menos, el inicio de este problema, amigos, porque no solamente son el tema de los escándalos, no nada más es el tema del número, si es 1.5 millones o más, porque yo estoy seguro que esta cantidad es mucho mayor, sino porque en términos proporcionales es mucho más alto, repito, en términos de porcentaje, es mucho más alto el porcentaje de estadounidenses ilegales en México que el porcentaje de mexicanos indocumentados en Estados Unidos. Vamos viendo esto. ¿Quieren contexto? Alguien me va a decir: Víctor, pero hay más de 54 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Sí,
pero resulta que el 10% no tienen documentos, el resto sí. Miren, y muchos datos, digo, les voy a mostrar también las declaraciones de la presidenta Sheinbaum sobre esto, pero hay las declaraciones estadounidenses más o menos coinciden en números diferentes, pero por decirles algo, según el Migration Policy Institute, había alrededor de, y hablamos del 2022, unos 5.1 millones de mexicanos que no tenían documentos, de un total de aproximadamente 10.7 millones de migrantes nacidos en México. Y eso, si ustedes hacen la matemática en el peor de los números que da Estados Unidos, pues nos da una proporción del 48% en situación irregular de ese nicho de inmigrantes. 48%, de ese nicho. Pero lo que estamos viendo, ahí hay redadas y Trump dice que el problema migratorio mexicano es terrible. Oigan, estamos hablando en términos de porcentaje de que en México el 90% de los estadounidenses son indocumentados, 9 de cada 10, sin que nadie los moleste, sin que paguen impuestos, sin que contribuyan a la sociedad, sin que se integren a la sociedad. Al contrario, la sociedad se tiene que integrar a ellos, el menú se les tiene que hacer en inglés, los precios se le tienen que poner en dólares y en la cafetería le tienes que hablar en inglés. Entonces no hay una integración cultural. Y encima no pagan $1 de impuestos. Dicen que hay derrama económica. ¿Te parece? Pues ni modo que de algo tenían que comer, ¿no? Es lo menos, digo. Pero eso no es un favor. Y si esto no nos revienta la lógica, amigos, pues no sé qué lo hará. Miren lo que dijo la presidenta Sheinbaum al respecto, por cierto. Se estima que hay en Estados Unidos alrededor de 40 millones de mexicanos y mexicanas de distintas generaciones. De esos 40 millones, la gran mayoría son ciudadanos estadounidenses. Se estima que solamente el 10%, alrededor de 4 millones, son personas que no tienen documentos migratorios. Pero de esos 4 millones, cerca del 80% tiene más de 5 años viviendo en Estados Unidos, algunos 10, algunos 15, algunos 20. Lo primero que tenemos que hacer es defenderlos en un sentido integral, no solamente por ser mexicanas y mexicanos, sino porque aportan mucho a la economía de México con sus remesas, por su solidaridad con sus familias, pero aportan mucho a la economía de Estados Unidos. Se estima que de lo que ingresa un mexicano que trabaja en Estados Unidos, el 80% se queda en Estados Unidos y el 20% se envía como remesas, porque incluso aunque no tengan documentos migratorios, pagan impuestos. Oigan, déjenme hacer un corte aquí porque yo creo que vale la pena hacer una pausa en esto que dijo la presidenta Sheinbaum. A ver, dice la presidenta Sheinbaum, se estima que de esta cantidad, de lo que gana un mexicano trabajando irregularmente en los Estados Unidos, el 80% se queda en Estados Unidos, solo el 20% se va a México en remesas. Ahora yo les diría, extrapolémoslo al lado mexicano. De lo que gana un estadounidense remotamente, les diría que el 80% se queda en Estados Unidos y el 20% se lo gasta en México. Y libre de impuestos, ¿eh? Entonces yo creo que nada más vamos viendo las diferencias. En el consumo y en su empleo. La economía de Estados Unidos los necesita. No están, como en algunos momentos se ha dicho, haciendo un lado a los trabajadores estadounidenses, sino que es una economía muy boyante que requiere de mano de obra. Nuestra posición es, no estamos de acuerdo con estas acciones que violentan los derechos humanos de las personas migrantes, que los criminalizan. Son trabajadores y trabajadoras honestas. Entonces, las redadas y estas formas de atender este fenómeno migratorio, pues no son la mejor forma. Llamamos a que no haya manifestaciones violentas y nuestra responsabilidad es desde la vía diplomática
y también desde el apoyo de los consulados a nuestras comunidades, apoyar en todo lo necesario y siempre reivindicarlos y defenderlos. Bueno, yo estoy leyendo sus comentarios y cómo no coincidir en algunos de ellos. Miren, leo el comentario de Noemí Ferrando y me parece, vaya, pues que tiene toda la razón. Dice Noemí, en parte la culpa la tienen los mexicanos que no valoran su cultura o que no valoramos nuestra cultura. Yo te lo digo como mexicano, tienes toda la razón, Noemí. En parte la culpa la tenemos los mexicanos que no valoramos nuestra cultura, no ponen reglas o son selectivas, porque si fuera un hermano salvadoreño, ahí sí le cae el Instituto Nacional de Migración y lo pone a cantar el himno nacional. Pero cuando es Don Güero, y luego si es Don Güero probando garnachas, ¡ay, qué bueno! Coreano prueba garnachas en Central de Abasto, ¡puf! 10 millones de vistas en YouTube. Jarocho prueba garnachas en Central de Abasto. Pinche naco, ridículo, no lo vean. O sea, yo creo, amigos, que nos hace falta un poco de amor propio en nuestra cultura. Digo, en lo que dice aquí Noemí, ni cómo decirte que no. Es bueno que existan estos jóvenes viviendo en México, pero deberían pagar extranjería. De eso se trata. O sea, es un problema que no llega ni a problema, porque como dice nuestro amigo de MH, que paguen todos impuestos y listos. Y bueno, si están abusando de nuestro sistema migratorio, pues que se les ponga visa y listo. Yo me pregunto por qué se le puso visa a Venezuela. Porque decían que muchos llegaban irregularmente a México. Bueno, y si hay cifras oficiales que dicen que 9 de cada 10 estadounidenses están irregulares, mi pregunta es, ¿por qué no le ponemos visa? ¿Es selectiva la ley de inmigración? ¿Depende de tu color de piel o de tu poder adquisitivo o de tu nacionalidad? ¿Vamos a ser más solidarios con los de la frontera norte que con los que hablan nuestro idioma y nos unen lazos culturales? Yo creo que la ley es la ley y debiera ser pareja, ¿eh? En parte esto no es nuevo. Ya se ha visto muchísimo. Y lo hemos hablado, lo de la gentrificación, todo esto. Lo que sí que es nuevo, porque ellos mismos se hacen llamar expats. Porque hay maneras de decir. Ellos, a los mexicanos que viven sin documentos en Estados Unidos, les dicen aliens ilegales, illegal aliens. Ellos mismos, cuando están sin documentos, pero viviendo en México, se dicen expats. Y la diferencia es que ahora hay cifras claras. Porque durante mucho tiempo nosotros vimos cómo llegaban estas oleadas y oleadas de estadounidenses y que se instalaban por meses, incluso a veces se quedaban hasta años, sin documentos. ¿Cómo le hacían? Bueno, hay muchas maneras. Por eso les digo que 1.5 millones no es ni la punta del iceberg. Extrapólenlo seguro a 10 o 15 millones, por lo menos. ¿Por qué muchos entran con permiso de turista? Les dan 180 días para quedarse, se quedan, al día 179 se van, 2 días a Estados Unidos y vuelven a entrar. O sea, prácticamente viven en México y van unos días o semanas a Estados Unidos o a Guatemala o donde sea, se salen y entran al otro día. Otros ni siquiera ya se van, ya ni siquiera de eso se preocupan. Otros pues aprovechan la Navidad para ir a Texas, etcétera. A donde tengan que ir, ¿no? Para que les renueven otros 180 días como si fuera un juego, sin pagar impuestos, sin contribuir a la economía local, sin contribuir a nuestro gobierno, y las autoridades mexicanas por alguna razón no los revisan. Se sabe, pero bueno, tan se sabe que la presidenta dijo son bienvenidos, con los brazos abiertos. No tan bienvenidos nuestros hermanos venezolanos y salvadoreños o guatemaltecos, porque bueno, sobre todo a los que se les puso visa. Yo creo que son bienvenidos, por supuesto, porque no nos gustaría que nos hicieran eso, o no nos gusta cuando nos hacen esto en Estados Unidos, pero las cosas son como son. Ya nos pusieron visa, entonces lo mismo es de aquí para allá que de allá para acá. ¿Por qué Estados Unidos nos puso visa a los mexicanos? Fíjense, algo interesante. Bendito Dios, pues nosotros tenemos también el pasaporte canadiense. Con el pasaporte canadiense, a pesar de que somos mexicanos, no necesitamos visa para ir a Estados Unidos. Soy el mismo ser humano. ¿Qué cambia? Un papel. Entonces, ¿por qué al mismo ser humano, si uso el papel verde, me piden un visado
Pero cuando uso el papel azul marino del otro pasaporte, pásale. ¿Es selectivo? Bueno, dicen que era porque la mayoría de los mexicanos queríamos ir a quedarnos a trabajar. Entiendo su punto, no lo voy a debatir. Pero si esa es la razón por la que nos pusieron visa a los mexicanos para entrar a Estados Unidos, ¿por qué no le ponemos visa nosotros a ellos si hacen lo mismo de una manera exacerbada? Si 9 de cada 10 que se quedan son irregulares. Contra, decía la presidenta, 10% de mexicanos en términos porcentuales. No se les pone multas, no hay un seguimiento. En general no se les deporta, las deportaciones son mínimas y ya en un caso excesivo, ¿no? De que violen la ley, algo, la de malas. Y mucho menos existe, y esto hay que decirlo y es muy bueno, no existe un discurso político que los nombre como si fuera un problema. Aunque en algunos puntos están causando problemas. Yo sé que no es tu intención, amigo que me miras, expat, pero sí los estás causando. Y tú tienes la solución para no causarlos. Si te gusta México, por favor, no lo gentrifiques. Si te gusta México, intégrate a la sociedad, paga impuestos como yo, eres bienvenido, te amamos extranjero, y no lo digo de dientes para afuera, te amamos incluso más que a nuestra propia sangre, porque cuando tú, mi querido extranjero, haces un video de probando pozole en casa de Doña Lupe, puta, nos encanta ver tu contenido porque queremos aceptación, ¿no? Dime que soy bonito, dime que sabe bueno, dime que me quieres. Eso es amor propio. No necesitamos que un extranjero venga a decirnos lo bonito que es México para saber que es bonito. Pero al final tenemos una política de brazos abiertos para inmigrantes. Fíjense que es algo que yo le he explicado mucho a mis amigos canadienses. Y les digo, de verdad, muchos tienen este sueño de vivir en México y me dicen, no, pero es que no sé si haya racismo. Bueno, yo les he dicho, no solamente no hay racismo. En México nos encanta que la gente de otros lugares venga a vivir en nuestro país. Y después de un rato, por cierto, en México no existe el concepto de tú eres inmigrante. Miren, se las pongo fácil. El otro día veía yo un meme en donde estaba un shawarma, ¿no? El shawarma es... bueno, les voy a mostrar una imagen porque vale la pena decir, para que vean. Déjenme aquí ponerle shawarma. Y les explico mejor el meme, porque yo creo que una cosa es que se los muestre y otra cosa pues es... o también conocido como kebab, ¿eh? Y esto tiene una historia, por cierto, que es muy bonita y que viene muy al tema con esto de la migración. Miren, se los voy a poner por aquí. Ahí lo tienen. Es más, yo creo que hasta vale la pena leer un poco esta nota porque creo que en términos de nuestra cultura, nuestra identidad, pues vale la pena muchísimo saber dónde estamos parados, ¿no? Qué es lo que al final a nosotros como mexicanos pues nos mueve y cómo aceptamos nosotros mismos. Ahí lo tienen ustedes. Este vendría siendo pues el famoso shawarma, el que ven ustedes de este lado, que está como, se ve como tostadito, como quemadito, que es muy bueno. Y bueno, seguramente a muchos de ustedes se les hará conocido como ¿de dónde te he visto, shawarma? Yo te conozco, pero no me acuerdo de dónde. Obviamente, claro que sí, porque esto tiene pues un gran parecido con el famoso taco al pastor. Esta nota, por cierto, de donde tomé la foto, es una nota de un portal que se llama HuffPost. De hecho, por si quieren ustedes leerla para que vean que tiene una similitud, si ustedes alguna vez visitan Turquía y le muestran una foto, por ejemplo, de esto o algún país de por allá, pues seguro les van a decir, oye, pues yo eso lo conozco. Miren lo que dice la nota, que vale la pena echarle una revisadita. Vamos a ver qué dice la nota al respecto. La historia del origen de los tacos al pastor podría sorprenderte.
esto te va a dejar alucinado. Originalmente está en inglés la nota. Como mínimo te dará muchísima hambre. Cuando en HuffPost Taste nos enamoramos de una comida, queremos saberlo todo sobre ella. Entonces, esto que es un portal en inglés, realmente ellos, pues es un portal en inglés y yo creo que les da mucha curiosidad por lo que veo, saber de dónde viene el taco al pastor. Los tacos al pastor son originarios de México, ¿verdad? Pero esa no es toda la historia. El método de cocción al pastor proviene del Líbano y está inspirado en el shawarma a su vez. Resulta que inmigrantes libaneses se mudaron a México a principios del siglo XX, trajeron consigo su famosa técnica de asar carne, principalmente cordero al trompo. La traducción al inglés del pastor, pues que vendría siendo al estilo del pastor, porque los pastores mexicanos adoptaron el estilo libanés de asar cordero al espetón, utilizando carne de cerdo en su lugar, y los tacos al pastor se convirtieron pues en una comida mexicana muy apreciada en todo el mundo, a pesar de que, bueno, pues originalmente algo que es orgullo nacional, que es el taco al pastor, pues tiene un origen libanés. Pero nosotros lo hicimos nuestro. Y después de tanto, yo ahora que hemos vivido acá ya por muchos años, ves a alguien y de verdad le adivinas, oye, yo creo que es turco, se me hace que es libanés, se me hace que es albanés, se me hace que es ruso, porque tenemos características, ¿no? Muy marcadas. Y ahora, cuando veo a mis amigos de México, hay algunos que digo, se ve muy de Turquía, mi amigo se ve muy de la India, y cuando ves algunos de sus nombres, mi amigo se ve pues muy albanés, por ejemplo, pues por supuesto, porque tenemos una rica diversidad cultural. Y al final, pues este tema de los inmigrantes, pues nosotros les abrimos las puertas y fusionamos la cultura mexicana, todo lo hacemos mexicano, ¿no? Al final, oye, que el shawarma, no, hombre, lo voy a llamar tacos al pastor, véngase, esto ya es tuyo y mío y pa'l mundo. Esa es nuestra manera, ¿no? El problema es que, bueno, pues lamentablemente no todos piensan igual y la ley tampoco se aplica por igual, sobre todo la ley migratoria en México, esa es una realidad, nos guste o no. En algunos casos, yo no sé si esto debiera de causarnos reflexión o indignación, pero hay un impacto real. Porque la migración en este tema de la gentrificación está fuera de control. Y eso ya ha cambiado muchísimo ciudades enteras, ¿eh? Barrios como la Roma, la Condesa, ¿qué me dicen de Puerto Vallarta, por ejemplo? Tulum, San Miguel de Allende, ya ni les cuento. Las rentas se han ido por los cielos, perdón. El problema es que la gente local ya no se puede permitir vivir en su propia comunidad, porque es impagable. Lugares como San Carlos, en Guaymas, pues prácticamente se vive en dólares. Hasta en los Oxxos te cobran en dólares. Y las comunidades que antes vivían ahí, pues ahora se ven obligadas a irse, los desplazan de esos lugares a ver una carta de un restaurante en un idioma que ellos no entienden porque no es nuestro idioma, a pagar en una moneda que no es la nuestra y a precios que no corresponden a la propia comunidad. Y es que pues tampoco es que los otros sean ricos, pero claro, si ganas en dólares, pues puedes pagar 25 o 30 mil pesos de renta sin ningún problema. Porque compara eso con una renta de Nueva York y no es nada. Pero para el nativo de la comunidad, pues que no trabaja en Nueva York, pues eso va a ser muy difícil, si no es que imposible. Y así es como se han ido afectando barrios enteros, ¿eh? Cafés hipster, estos famosos coworkings, yoga en inglés, menús trilingües y todo adaptado a quien no quiere integrarse. Lo que quiere es traer su estilo de vida, replicarlo en México y que todos nos adaptemos a eso. Nada más que sin reglas fiscales, sin reglas migratorias. No es la regla general, ¿eh? Yo les quiero decir que, por cierto, a mí me aparecen muchísimos canales de contenido, curiosamente, que es un trending en Estados Unidos, canales en inglés de estadounidenses que se van a vivir a México. Y entonces es la nueva aventura de cómo es vivir en México. Muchos de esos canales son admirables. Y yo me he suscrito a muchos de ellos, les tiro muy buena vibra. Los quiero muchísimo, la verdad, creo que es admirable. Por ejemplo, hay un caso en especial, La Güerita, se llama su canal. Su esposo se llama Fidel. No, somos fans, no nos perdemos ninguno de sus videos.
La güerita habla muy bien español, quiere mucho México, se ha integrado a la cultura. Para mí es mexicana. Yo no sé si tenga la nacionalidad ya, pero para mí ella es mexicana. Ayuda muchísimo a su comunidad. Ella, gratis, enseña inglés en un kinder. Imagínense el nivel de inglés que van a tener esos niños. Envidiable. Y gratis. No solamente gratis, ella paga por enseñar. Porque ha remodelado precisamente el salón de inglés de la comunidad con sus propios medios. Sillitas, libros, bueno, y con donaciones de su comunidad estadounidense. Eso es fusionar lo mejor de ambas culturas. Eso es integrarse a la comunidad. ¿Cómo no va a querer uno a un inmigrante así? Pero también por otro lado, pues lamentablemente hay gente que no se integra, que no hace el más mínimo esfuerzo por hablar el idioma, que no contribuye $1 a nuestra comunidad. No en términos de impuestos, no es que nosotros querramos que nos regalen nada. Se agradece muchísimo esos gestos de cariño. Si no lo hicieran, pues no es necesario. Pero digo, vamos, con pagar impuestos, el mínimo, pues con eso ya estamos bien. Oye, y si haces el esfuerzo por hablar nuestro idioma, pues nos va a dar muchísimo gusto. Aunque no lo hables bien, nos va a dar muchísimo gusto tu esfuerzo y te vamos a aceptar. Lo que pasa es que cuando no se quieren integrar a México, entonces hacen sus burbujas y solo viven entre ellos mismos. Y cuando solo viven entre ellos mismos, porque se quieren comunicar solo en su idioma, empieza la gentrificación y empieza el encarecimiento. Porque entonces ya ves colonias completas o edificios de departamentos completos en donde solo viven estadounidenses porque así se sienten seguros, así se sienten mejor y no conviven con el resto de la comunidad. ¿Cuál es el resultado? Ahora rentar un departamento en ese edificio es imposible. Claro, los dueños van a preferir rentárselos en dólares que en pesos mexicanos. Habiendo tantísimos lugares de México en donde tú puedes ir a vivir a un precio de 1/10. Pero no quieren, pues porque no quieren hablar español, porque no quieren aventarse a la aventura de vivir el verdadero México. A eso me refiero. No es que nosotros estemos en contra de la inmigración, digo, sobre todo, ¿cómo me vería yo hablando de eso siendo inmigrante? Es que, por lo contrario, cuando uno es inmigrante, pues uno pide, oye, piso parejo. Yo hice el esfuerzo por hablar inglés y lo sigo haciendo porque pues yo sé que tengo un acentote. Y eso, pues yo ya perdí esperanzas. Yo digo, eso así va a ser. Todos los días escucho algo. Tengo muchos amigos, sobre todo amigos con los que ya tengo mucha confianza, que siempre les digo, dilo, otra vez dilo, por favor. Y lo repito junto con ellos para intentar decir la pronunciación. Les voy a confesar algo, ¿no? 30 o 33. Ese es mi coco. Ese es cuando mis hijos me quieren hacer repelar, me dicen di 33 en inglés, ¿no? Digo, lo más común con el acento mexicano, 33, ¿no? Pero no se dice así. Por más que quiero hacer la lengua, no me sale. 33, ¿no? ¿Para qué le sigo? Entonces uno tiene su acento, pero hace uno el mejor esfuerzo. El problema es que hablamos de más de 1.1 millones de estadounidenses que no lo hacen y que, bueno, pues vale la pena empezar a reflexionar, pues, ¿qué se va a hacer con eso? Cuando decimos que 9 de cada 10, pues es que ya son casi todos, según datos del Instituto Nacional de Inmigración, ¿no? Deportaciones, pues imagínense, de 1.5 millones de estadounidenses deportados, nada más hay 127 ciudadanos estadounidenses deportados. 127. O sea, no estamos hablando de miles, no estamos hablando de cientos o de decenas cada mes. Estamos hablando de la de muy de malas, ¿no? Porque no es nuestro rollo deportar, francamente. Pero este problema se soluciona muy fácil, amigos. Que paguen impuestos. Ahora, cuando yo digo no es nuestro rollo deportar, ahí viene la cosa. ¿Deportar a quién, Porque cuando se trata de salvadoreños, de hermanos de Guatemala o de Honduras o de Venezuela o de Haití, ahí sí, Instituto Nacional de Inmigración, cáele por favor ahí a los cruces, revisa los autobuses, ponlos a cantar el himno nacional y papá, deportuquis. Entonces mi pregunta es, ¿por qué las deportaciones selectivas? ¿Por qué cargarle la mano a nuestros hermanos hispanos?
Es porque unos tienen dólares y otros no. Fíjense, un dato que hay que decirlo, ¿eh? En el 2023, México detectó a más de 280,000 personas extranjeras en situación irregular. ¿Saben ustedes, de esas 286,000 deportaciones que se hicieron en México, cuántos eran hermanos hispanos? 86%. Casi todos. Casi 9 de cada 10 deportados son hermanos hispanos de América Latina y el Caribe. El resto, no crean que eran estadounidenses. Eran africanos o eran asiáticos. ¿Y los estadounidenses? Pues prácticamente es inexistente esa estadística. A pesar de que se estima, repito, que 1 de cada 10 que viven en México, estadounidenses, pues son indocumentados. 1 de cada 10. 1 de cada 10. Entonces, pues es un trato desigual. Como si le diéramos privilegios a ciertos pasaportes sobre otros, ¿no? Porque si esos mismos 934,000 extranjeros ilegales que reconoce el Departamento de Estado, la presidenta Sheinbaum dice que son en realidad más de 1.5 millones de estadounidenses indocumentados, fueran centroamericanos, pues estarían siendo detenidos en estaciones migratorias o si te cae la de malas, ahí está el Instituto Nacional de Migración en alguna carretera. Entonces, con todo respeto, yo digo que hay que sentarnos a reflexionar sobre esos operativos que se hacen de forma sistemática en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en Ciudad de México. Veía yo incluso un video hace rato de Kristi Noem diciendo que ella ha presionado mucho supuestamente a México para que deporte a muchos hermanos hispanos para que no logren cruzar hacia los Estados Unidos, ¿no? En cambio, en los aeropuertos por ejemplo, en el Benito Juárez, pues no van a ver ustedes seguramente tanto este tipo de incidentes de deportaciones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que platicar de estas cosas, amigos, porque es un dato que ayer yo vi, precisamente esto. Les prometí que íbamos a hablar de esto porque a mí me parece que es una cifra que ya, por decirlo menos, comienza a salirse de control. Para mí es muy sencillo, es un problema que no llega a problema. Son bienvenidos, hermanos estadounidenses. Nada más 2 favorcitos. 1, paguen impuestos. 2, oye, saca tus papelitos en reglas. Porque mira, a ti no te gusta el tema de la inmigración irregular en Estados Unidos. Entonces no hagas afuera lo que no te gusta que hagan en tu casa. Sobre todo cuando a lo mejor los requisitos que le piden a nuestros hermanos inmigrantes en Estados Unidos pues son casi imposibles. Pero en cambio los requisitos que te piden a ti para estar legalmente en México son un piso mínimo, no es algo imposible de cumplir. Entonces, claro que se puede, nada más tener la buena intención. Dice Sandra R., mi querida amiga, tienes nueva foto, muchas felicidades, ya te voy conociendo mejor. Sandra R. dice, Víctor, es que cuando se aprende el inglés ya de adultos, el acento no se va. Mira Melania Trump, por ejemplo, con tanto dinero me imagino que ha contratado maestros de inglés y cuando hablan ni se le entiende, sí es cierto, ¿eh? Sí, y bueno, pues al final yo entiendo todo, me doy a entender en todo. Mi acento es mi acento. Trato de verdad de hablar. Ayer yo veía una publicación de alguien que decía, aprende inglés nativo, habla como un nativo. Digo, bueno, depende de cuántos años tengas, ¿verdad? No dudo que hay personas que sí se les va el acento ya de grandes. Es muy difícil. Digo, si acentos hay hasta en México, tú eres del norte, ¿no? Tú eres jarocho, pues imagínense que no haya con otro idioma. Mario Hernández dice, gracias amigo por tu super sticker. Bea Conjovea, gracias mi querido Bea Conjovea. Te deseo mucha suerte en tu canal. Sé que tienes por ahí un canal de YouTube. Diego Alzate, no es cierto ni lo vi en Walmart, dice nuestro amigo. Técnicamente no hay un idioma oficial por lo que ellos están en su derecho de hablar inglés. Pues sí están en su derecho a hablar inglés. Digo, por supuesto que sí. No es que se les obligue a hablar español. Pero tampoco es que nos tengan que obligar a ponerles el menú en inglés porque no quieren hablar español, ¿me entiendes? Entonces, pues una ayudita, ¿no? Oye, pues claro, por supuesto, un traductor, lo que sea. Pero a la larga, si tu plan es quedarte a vivir en México, pues lo más sano es hablar español.
integrarte a la comunidad. Se los digo, no es fácil. O sea, ustedes creen que, pues ustedes lo saben, sobre todo, hay muchísimos amigos, casi el 48% de los que nos siguen son de Estados Unidos y me van a entender, mexicanos que viven en Estados Unidos, lo duro que es llegar a un nuevo país, lo duro que es intentar hablar inglés. Veía yo un meme el otro día que decía, yo hablo inglés porque tú hablas inglés porque es el único idioma que sabes. Yo hablo inglés porque es el único idioma que tú sabes. No es lo mismo. No es lo mismo. Sobre todo estando en México. No es lo mismo. Estando acá, pues oye, adáptate. No esperes que la gente aprenda español solamente por ti. Es nuestra obligación aprender a hablar inglés. Lo mejor que se pueda. Hacer nuestro mejor esfuerzo. Porque desde el momento en que decidimos emigrar a un país que tiene otro idioma, pues aceptamos integrarnos a la comunidad. Hola Víctor, dice Ana Anaya, creo que la razón es por su forma grosera de ser y querer imponer sin ganarse nada de lo que exigen. Los deportados de Estados Unidos querían ya papeles. Sí, en algunos casos de deportaciones, no son todos los casos, ¿verdad? Les digo, yo sigo algunos canales que me gustan mucho porque la integración que han tenido y lo mucho que aportan a nuestras comunidades, de verdad, es muy bonito ver ese tipo de integración cultural. Francisco Flores del Desierto dice, yo también estoy aprendiendo inglés, solo sé hablar unas palabras, pero ahí vamos, mi querido Paco, ahí vamos. Poco a poco te vas a integrar, poco a poco lo vas a lograr. El truco es perderle el miedo y aventarte al agua y practicar. Entre más amistades tengas que hablen inglés, pues más vas a ir aprendiendo cosas, ¿no? Si nos aislamos, pues nunca vamos a integrarnos. Dice Gerardo, hola Víctor, saludos. ¿Qué sabes de la amenaza de China a Japón? Saludos desde Zamora, Michoacán. Sí, hizo un video Alba precisamente antier sobre eso. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.